un ensayista, porque cuando uno va a leer el cuento ficticio, pues la narrativa cambia totalmente. El cuento ficticio me parece pues un ensayo muy bueno, o sea, me encantó. La tienda de muñecos al principio, ¿me escucha? Sí, adelante, siga. Entonces la tienda, pues esa fue la primera impresión respecto a la tienda, pero cuando uno va, a medida que va avanzando en el cuento, se da cuenta que no es un cuento infantil, ya no lo veo así, de esa manera. ¿Alguien más? Gabriel, Juan. Buenos días, profesor Juan. Ajá, ¿cuál fue su apreciación sobre alguno de los cuentos? Mi apreciación, más que todo, estuve leyendo Tiendas de Muñecos, profesor. Me gustó, sobre todo, más que todo, su género fantástico. Y también cómo el personaje representa lo injusto de la sociedad actual, de hoy en día. ¿Y cómo se llama? ¿Y Gabriel? ¿Se me escucha, profe? Sí, lo escucho. Ok. Bueno, una de las cosas que a mí me llamó la atención de este cuento de Tienda de Muñecos es el hecho de que, aparte de que obviamente está hablando sobre un personaje que básicamente un familiar no le está dejando permitir jugar con dichos muñecos, ¿no? Se toma el momento de explicar o mencionar las diferentes etapas o clases sociales que podemos apreciar de la aristocracia, ¿no? Y como dijo nuestro compañero, que también parecía como describir cierta injusticia entre ellas, lo cual es bastante apreciable cuando nos vamos un poco a la historia, ¿no? Porque siempre se le ve a las diferentes clases, por ejemplo, a las clases bajas siempre se le nota como un poco como que de desgracia, ¿no? Y es algo que a mí me recuerda en uno de los cuentos que usted no me acuerdo cómo se llamaba, era uno de los últimos trabajos que usted envió el semestre pasado en Literatura Venezolana 1, que nos envió a hacer un trabajo con preguntas específicas y tal. Los Con mártires. Ajá, los mártires, que era bastante similar en ese aspecto. O sea, podemos verlo de esa manera ahí descrita en cómo básicamente aunque sea la más mínima diferencia entre las clases sociales, afecta básicamente cómo se ven las personas, a sí mismas y a otros. Muy bien, pero lo que realmente hay aquí no es una, digamos, mm, no es Julio Garmendia no está catalogado, no está pensado como un autor que hable precisamente de la realidad circundante, aunque de un punto de vista simbólico, nosotros podríamos decir que precisamente la tienda de muñecos nos ofrece toda una clasificación o un ordenamiento de un mundo, ¿no? En el que todos estos muñecos presentan clases sociales o representan clases sociales específicas de una aparente realidad. Pero más allá de eso, de lo que habla este libro en general es precisamente de lo fantástico. Habla de las fuerzas que animan a los escritores a sumarse a una perspectiva de la realidad totalmente ficticia, totalmente irreal, em, totalmente nueva para el momento de la publicación del libro en 1927, cuando en Venezuela no había habido ningún autor que hablara de los temas y que tomara y que asumiera un tono y un estilo definitivamente totalmente irónico, totalmente como una pequeña sonrisa detrás de todas estas historias, una sonrisa irónica porque hasta cierto punto el estilo que tiene este autor y el tono es precisamente totalmente, ok, es un estilo totalmente
em, irónico. Entonces, cuando nosotros observamos, por ejemplo, en la, en el cuento ficticio, ese señor que habla, esa voz que está hablando, es precisamente la voz de un héroe de la literatura fantástica, ¿sí? Empezando hasta por los mismos cuentos de hadas, empezando también por la literatura del siglo XIX. Entonces, él lo que está haciendo, ¿qué acto es, lo que, es el que está haciendo el protagonista del cuento ficticio? No, no es un ensayo, y Denis, el cuento ficticio, es un cuento propiamente, pero es un cuento que no sigue la trayectoria tradicional de todos los cuentos, sino que sencillamente es un hablar. Este hombre o este ser que está hablando acá, sí, es un cuento fantástico que invita, sí, invita a reflexionar, invita a pensar, y en el mismo lugar en el que está pensando, el propio protagonista también reflexiona y hace todo un acto de reflexión con sus palabras. Si les pidiera que dijeran cuáles son las acciones principales que hace el protagonista del cuento ficticio, ¿qué sería? A mi modo de ver, sería un héroe que está aclarando una situación y que está posicionándose con respecto a lo que, a lo que, a lo que piensa o siente sobre lo que es los cuentos, o sobre lo que es escribir, o sobre lo que es el arte de narrar, y cuál es su posición particular, y cómo esa posición contrasta con los demás ficticios, que los demás ficticios serían el resto de la comunidad de autores o de escritores de ese contexto particular que dibuja la historia. ¿Y su posición cuál es? Bueno, totalmente una posición totalmente favorable a la idea de que la literatura es naturalmente fantástica y de que cualquier pretensión de realismo, cualquier pretensión de verosimilitud, eh, puede ser una manera de desnaturalizar la literatura y especialmente los cuentos irreales, los cuentos, como él lo llama, del reino perdido, los cuentos azules. Pero el tono de este cuento, por ejemplo, es completamente irónico porque él está constantemente diciendo, entre las acciones que él hace, por ejemplo, aclarar la situación, por ejemplo, aceptar el perdón de sus detractores, y al final se despide, ¿no? Se despide como en un acto muy teatral, ¿no? Él dice, em, y me inclino profundamente delante de vosotros, os sonrío complacido y me retiro de espaldas, haciéndoos grandes reverencias. Cuando si ustedes revisan todo lo demás que ha dicho antes, pues ha tenido una discusión con el grupo de ficticios que no piensan como él. Es decir, el grupo de ficticios que piensan que el arte de novelar, que el arte de narrar está sujeto a la realidad. Y si siguen observando el cuento, podrán darse cuenta que hay muchos otros fragmentos que también son sumamente, que invitan a la parodia y a la ironía, ¿no? Desde el mismo principio, él dice, yo, palabra de honor, conservo el antiguo temple ficticio de su pureza, en su pureza, dice. Em, Él está diciendo, él es un representante completamente genuino de la literatura fantástica, de la literatura o del cuento inverosímil. ¿Y qué se propone este héroe de este cuento en esta narración? ¿Qué es lo que se propone? Pues se propone sencillamente defender sus ideales, defender y encontrar ese territorio del cuento ficticio, del cuento irreal, del cuento inverosímil, y mostrárselos y convencer hasta cierto punto a sus detractores de que lo que existe en literatura, de lo que él cree en literatura,
es precisamente ese cuento y ese reino perdido, ese cuento, ese ambiente del cuento ilusorio. ¿Alguna pregunta? No, profe, a mí me llama mucho la atención cuando usted menciona que básicamente era, dentro de la literatura venezolana, esta era como los primeros cuentos fantásticos, ¿no? Eso la verdad me incita a pensar en cómo habría sido ese tiempo, ¿no? O sea, porque básicamente este autor sería el primero, como usted dijo, y es el que dejaría la marca para otros autores a llegar a este género en la literatura, y sería básicamente algo histórico, ¿no? Dentro de lo que es la literatura venezolana. Por lo cual me llena un poco de curiosidad cómo habrá sido esa época. Muy bien, sí. Básicamente eso es lo que dicen todos los críticos. Pero en el caso, por ejemplo, del cuento El librero, ¿dónde estaría lo fantástico allí? ¿Lo leyeron? En el caso del librero, es un hombre que, que está en un lugar, pues, que creo que es una librería, y pues, va a buscar un volumen. Y en el momento en el que le van a entregar el volumen de un libro que él va a escoger, o que escoge, porque ese es su hábito, pues sale el librero o el dueño de la librería, el encargado, y le entrega o le murmura algo, como algo así como tiene excelentes ideas, magníficas intenciones. Y entonces este librero es como una especie de personaje que también sale de la fantasía o de lo fantástico, porque empieza a decirle, a hablarle de las distintas historias que están escondidas en los libros. Y la idea de este cuento es que el librero está alegre de que ha encontrado el libro que este hombre escogió, ha encontrado como un buen protector, especialmente porque según la perspectiva del librero, la mayoría o una gran cantidad de héroes ficticios han sido héroes totalmente que han vivido totalmente en situaciones muy tortuosas, en situaciones muy difíciles. Lo lamento, y Denis, tendremos que ir a otra plataforma a probar en otra plataforma. Entonces, en el caso del librero, al darle o al decirle esto al protagonista de la historia, nos están diciendo o nos está expresando que siente simpatía por el lector que es el protagonista, pero al mismo tiempo que este protagonista va a ser capaz de proteger, de cuidar el libro y especialmente de sentir también comprensión, brindarle simpatía a todos esos personajes sufridos, a todos esos personajes de la literatura que como en Los Mártires, han pasado por situaciones muy duras. Fíjense esto. El librero le dice al hombre, ¿no? Pero no soy un simple librero, como pudiera creerse. Tampoco soy coleccionista, ni bibliotecario, bibliófilo o bibliómano, ni mucho menos intelectual, inteligente o lector empedernido. No, no. Lejos de todo eso. Acojo simplemente junto a mí el mayor número posible de esos desdichados que se debaten en el oscuro fondo de los libros. Les brindo mi comprensión, mi simpatía y trato asimismo de prestarle asistencia y ayuda en cuanto mis recursos lo permiten. Pero lo hago con buena voluntad sobre todo. No soy más que una persona para quien el infortunio de los otros existe y que se conmueve hasta las lágrimas oyendo referir ajenas desventuras. Estoy leyendo, bueno, déjame, ya va. Estoy leyendo el cuento El librero. En este cuento hay un librero que se siente identificado completamente
por los héroes trágicos de los libros, de las historias, de las novelas, de los dramas, y que él les brinda protección, les brinda ayuda, y se siente feliz porque el cliente que tiene enfrente es un cliente que, según su perspectiva, según la perspectiva del librero, también siente simpatía y cuidado por los héroes de ficción. Ya te digo la página, y Denis, lo que pasa es que estoy usando otro, otra edición, ya va. Entonces, este librero, em, pues siente una gran simpatía por este hombre que también, según él, tiene el mismo afecto por las historias y por los libros. Y si ustedes leyeron el cuento, se dan cuenta al final de que este librero, cuando desaparece de la escena, de donde está el hombre, el cliente de la librería, pareciera venir también él de dentro de un libro. Pareciera que él también se escondiera entre los estantes o entre las páginas de algún perdido volumen de esa especie de librería antigua o anticuario en el que sucede la acción. ¿Me están oyendo? ¿Hola? Sí, Ok. Entonces, es cuando este librero nos hace pensar como en un personaje también de un libro, un personaje también que viene del interior de un libro. Ok. Y Denis, estoy en la página, eh, ya le digo, en la página del documento, del documento PDF es la página 40, en el cuento El Librero, pero, no tiene número, es la página 40 en el PDF. Entonces, en el caso de este cuento, pues podemos ver también que son personajes totalmente traídos de un mundo libresco, pero de un mundo no libresco en un sentido erudito, no. Es de un mundo libresco o de un mundo de los libros y que en ese sentido también son totalmente ficcionales. Fíjense cómo observa el narrador de la historia, el protagonista, el hombre em, que está precisamente en la librería esa o en ese lugar de libros antiguos, posiblemente de segunda mano. Él está perplejo oyendo todas las observaciones y todas las obsesiones de este librero cuidador de libros, pero también cuidador de los personajes que están dentro de los libros, porque les da amparo, les da cobijo y les da ayuda a esos personajes, a los Don Quijote de los libros, a las Madame Bovary que están en los libros y que sufren, ¿no? Entonces, fíjate, él dice, estaba yo al final, el último párrafo de la historia, este hombre que está en la librería dice, estaba yo perplejo, oyendo todo esto, sin chistar, pues no intentaba ahora contradecirle nada al curioso personaje y filántropo libresco. Quiso él mismo, sin embargo, sacarme del embarazo, al parecer, y por entre los sobrecargados o más bien superpoblados estantes que se apretujaban y estrechaban unos contra otros, lo vi alejarse de improviso, como atendiendo a una llamada. Con ágiles esguinces fue sorteando los rimeros de volúmenes dispersos por el suelo, a la espera, se diría, de futura ubicación sobre los tramos, por el momento atiborrados, y desapareció finalmente de mi vista, eh, o no sé si dentro de sí mismo, de unos estantes que no muy bien pude observar en el penumbroso rincón donde se alzaban, unos estantes de humorísticos, según decía arriba un letrero. Entonces, fíjense, el personaje, el administrador o el dueño de esa librería, de ese lugar, ese lugar donde están esos libros, em, de esa miserable y apartada librería, como es definida al principio, em, él no está seguro si salió de un libro, si salió de un estante de un libro, o si había otro vericueto allí en esa librería, de donde este extraño hombre, y con esa perspectiva tan, em,
como dice el mismo narrador, tan filantrópica, eh, salió. ¿De dónde sale este hombre? Entonces, en la página 40 sigue diciendo el narrador, después que el librero le ha dicho que él siente simpatía por todos los desdichados que están en el interior, en las tramas de las historias. Entonces él dice, estuve tentado, página 40, estuve tentado de decirle que hay ya bastantes desventuras que aliviar en el mundo, antes que las fingidas, que solo existen en los libros. Pero ya él proseguía sin esperar de mí respuesta alguna. Fíjense que la posición del protagonista, del hombre que atestigua esta situación, él está diciendo, bueno, las respuestas o las historias de los libros son totalmente fingidas, son ficticias, y que hay que fijarse más bien en las situaciones reales, las desventuras reales que hay que aliviar en el mundo. Pero luego el librero sigue diciendo, no tengo por qué ocultárselo, señor, y sin ambajes se lo diré inmediatamente. Son esos pequeños e insignificantes personajillos de los libros los que a mí principalmente me preocupan y hasta me desvelan por las noches. Esos personajillos que tan penosamente cruzan la trama de las obras, los largos párrafos, los interminables capítulos, los espeluznantes monólogos, y para quienes especialmente parecen estar hechas las páginas de horror, las escenas de angustia, las situaciones terribles, los malos desenlaces. ¿No habrá que poner término un día u otro a tan injustas situaciones? Y honradamente, señor, dígame usted, ¿no habrá también que decidirse alguna vez a poner manos a una urgente obra de rescate y salvamento de toda esa infancia desamparada y perturbada que corre por entre las líneas de los cuentecillos, historietas y novelines? Esta brillante iniciativa, casa de maternidad para el uso de las solteras abandonadas en avanzado estado de embarazo, en casi todas las narraciones que se conocen, y esta otra, cooperativa para suministrar a las víctimas del hambre en la literatura, en general, una sana y abundante alimentación a precios reducidos. ¿No hallarán ambas enseguida todo el apoyo y el favor que se merecen? No menos necesarias son las casas de retiro, a donde los ancianos que con tanta frecuencia vemos andar por las novelas vayan a terminar apaciblemente sus días. Y fíjense que en esa posición del librero hay también, por supuesto, una gran ironía. Y porque de alguna manera también está mostrando lo que ya también se decía en el cuento ficticio, está mostrando las situaciones terribles que mostraban muchas veces las novelas realistas, que precisamente las novelas realistas y que fueron llevadas a la exacerbación por las novelas naturalistas. Es decir, mostrar todas las desigualdades sociales en estas obras. Pero este lo hace, este librero enloquecido o fantásticamente enloquecido, es un librero que no está allí para denunciar la situación, sino que también está para mirarla con unos ojos entre compasivos, pero también irónicos. ¿Me escuchan? ¿Escuchan? Sí, Ok, entonces, estaba leyendo la página para ver del librero. Sí, la página 40, y Denis, ¿me escucha? Hola, Irenis, Juan, ¿escuchan? sí, sí escuchamos. Muy bien, entonces, jóvenes, ¿de qué se trata esto? Bueno, se trata básicamente de que hay que leer el libro y de que hay que comenzar a mirarlo con nuestros propios ojos, para de esta manera em, construir nosotros mismos nuestra interpretación de este autor y entender cómo, em, cómo las narraciones de Julio Garmendia, pues formaron parte y forman parte de la literatura venezolana como un momento
de inflexión, sí, de cambio, de renovación, pero también de un momento de, mm, de la vanguardia artística literaria venezolana, ¿no? Es decir, de la renovación propiamente dicha. Pero no, no solamente en cuanto a los temas, no solamente en cuanto a lo propiamente fantástico, oh, lo lamento, sino también especialmente a partir de la perspectiva que asume. Porque todos estos personajes, todas estas criaturas que aparecen en este libro, pues son criaturas o personajes completamente em, sentidos, pero también pensados desde una posición muchas veces marginal, irónica, completamente em, eh, fuera de lugar hasta cierto punto, fuera de lugar en relación con lo que se hacía en la literatura venezolana de entonces, que se hacían, que, bueno, que teníamos una literatura que estaba completamente imbuida por las corrientes costumbristas y regionalistas. Y este señor pues dijo, no, esta no es la forma como yo entiendo la literatura, como yo la ejerzo. Entonces él empezó a plantear unos personajes totalmente sacados de su propio interior, sacados de su propia alma como persona, de sus miedos, de sus obsesiones, y dándoles vida a través de estas historias, les dio vida a través de esta historia. Es interesante también la perspectiva que tiene el cuento El difunto yo, y todas esas perspectivas marginales, pero también sumamente interesantes y llenas de lo fantástico, están en cada uno de estos cuentos. Si ustedes observan el primero de la tienda de muñecos, ustedes pueden ver que sí, todos estos muñecos, primero el abuelo y después el padrino, no permitió que él jugara con los muñecos cuando era niño. Pero más allá de eso, eh, los muñecos para él o para la familia fueron su sustento, el sustento del abuelo, del padrino y luego del mismo protagonista. Pero el protagonista no veía a los muñecos o no veía el negocio de la tienda de muñecos como lo podía haber visto el abuelo o el padrino. El protagonista veía el asunto de los muñecos más bien como la posibilidad de instaurar un nuevo orden, porque incluso lo dice. Eh, en cambio, el abuelo y el padrino, con su férrea disciplina con respecto a los muñecos, pues lo veían precisamente como el modo de vida de esa familia, de una familia que era, que eran tenderos, que tradicionalmente eran tenderos y que habían sido, por lo menos dos generaciones, habían sido dueños y administradores de esa tienda. Y lo que nos muestra en todo caso es la perspectiva del heredero, del hijo, del ahijado, que, en el momento específico en el que él, en una conjunción de tiempos, em, obtiene o recibe la herencia familiar, porque el padrino muere y en ese proceso, en esa muerte, en ese morir o en ese lecho de agonía del padrino, pues el padrino le da una serie de recomendaciones acerca del funcionamiento del negocio. Hola, ¿me oyen? Sí, Sí me oyen. Bueno, y Denis, ¿oye? Muy bien. Entonces, yo les voy a mostrar ahora la pantalla, es decir, lo que yo les preparé sobre el tema muy entrecortado, profe, estoy perdiendo el hilo. Ok, les voy a mostrar un momento la pantalla con respecto
con respecto a lo que yo había preparado, yo preparé una cosa muy sencilla, una presentación muy sencilla. El video no sé si va a quedar bien porque como ha habido tantas interrupciones, se los voy a pasar igual, pero espero que, espero oírlo después para cuando terminemos para, mm, para ver si es comprensible. Yo se los paso igual. Ok, ¿pueden ver la pantalla? Hola. Sí, ¿Qué ven en la pantalla? A ver. Ok, me avisan cuando puedan ver la pantalla. ¿Qué ven en la pantalla? Ahora sí. Ok. Bueno, en la pantalla tienen una sencilla presentación sobre la tienda de muñecos de Julio Garmendia. Em, Está hecha demasiado, bueno, aquí hay unos datos biográficos del autor, una cronología, el nacimiento, y esta cronología está sacada de la edición del libro de la Fundación de Biblioteca Ayacucho. Hay algunos datos ahí sobre él. Muy bien, nace el 9 de enero de 1898 en una hacienda cercana al Tocuyo. ¿Ok? Era hijo o era descendiente de un hacendado. El abuelo de él fue hacendado en el Tocuyo y su padre fue un doctor. Entonces aquí hay algunos datos. Bueno, a los 19 años publica el primer cuento que se llama, sus primeros relatos en el diario El Universal. Se llama el diario El Camino de la Gloria y también El Gusano de Luz y Una visita al infierno. Son los primeros relatos que publica cuando tenía 19 años. ¿Se ve la pantalla o no se ve? Yo sí la veo, profe. ¿Cómo? Yo la veo bien. ¿Aló, me escucha? Yo la Ahora veo bien. sí, tú la ves bien. ¿Y Denis no la ve? ¿Ven la pantalla o no la ven? ¿Juan ve la pantalla? Ah, sí se ve, sí, ok. Bueno, entonces aquí hay solamente unos datos muy simples sobre Julio Garmendia. Las fechas importantes por acá es el trabajo que él empezó a hacer durante la segunda década del siglo XX, especialmente en sus colaboraciones a la prensa capitalina, ¿no? Él hizo muchas colaboraciones de crónicas, cuentos, reseñas, y en esa época los escritores tenían la costumbre de hacer polémicas escritas en la prensa, en la- en los periódicos y en las revistas. Y esas polémicas tenían que ver con precisamente su credo, ¿no? Tenían que ver con sus creencias particulares acerca de cualquier asunto de actualidad, político o de asuntos sobre el arte de la literatura. Entonces este hombre se dedicó durante esa época de juventud a participar en muchas de esas polémicas entre sus em, entre la gente de su generación. Por eso les coloco acá que, bueno, durante estos años él colabora en diferentes diarios y revistas, El Heraldo, Novedades, Actualidades, que eran revistas de la época en Caracas. Y que muchas de ellas, incluso creo que Actualidades fue fundada por Rómulo Gallegos. Pero a partir de 1924, él viaja a Italia y él va como agregado y luego visita distintos lugares en Europa. Él decide, a partir de 1925, 26, decide quedarse en Europa por una temporada y en el año 1927 publica en París La tienda de muñecos, que eran cuentos escritos en Caracas antes de 1924. Es nombrado cónsul en Génova y ese cargo lo desempeña desde 1929 hasta 1936. Eso fue un cargo que obtuvo bajo la influencia de su padre. El padre de él era un doctor
de cierta posición e importancia en la sociedad de entonces venezolana y logra que lo nombren cónsul en Italia. A partir del inicio de la Segunda Guerra Mundial, pues Julio Garmendia decide retornar a Venezuela y llega a Caracas y vive el resto de su vida en hoteles de Caracas. Primero en un hotel inmediatamente en 1939, cuando llega en el Hotel Pensilvania, que estaba cerca de la Plaza Bolívar, y luego se muda al Hotel Cervantes, en donde vive en la esquina de Punceres y la avenida Urdaneta, y allí vivió 30 años hasta su muerte. En el 51 publica su segundo y último libro de relatos, La Tuna de Oro, que tiene un carácter diferente a La Tienda de Muñecos. Y en el 73, en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, le otorgan el Premio Nacional de Literatura. Otros datos importantes por acá, a ver. Él fallece el 8 de julio del 77, fallece en el hospital militar por un problema de un cáncer que le habían diagnosticado. Durante el tiempo que él vivió en Europa, él conoció a una mujer con la que había tenido y que fue su pareja sentimental, una mujer que vivió también con él allí en Caracas y que fue prácticamente su heredera, ¿no? Era una mujer de Estonia y que los papeles personales, los diarios del escritor, todo eso le quedó a esta mujer y al final ella se lo entregó, le entregó los documentos personales de Julio Garmendia a varios estudiosos de la literatura venezolana que han ido en época reciente, han ido editando algunas de los cuentos inéditos que no habían sido recopilados en libro antes. Entonces aquí tenemos, pueden ver la pantalla, algunos de los primeros cuentos de Julio Garmendia: El Gusano de Luz, 1917, Una visita al infierno, Historia de mi conversión, Opiniones para después de la muerte. La tienda de muñecos en el 27, La Tuna de Oro en el 51 y La hoja que no había caído en su otoño en el 79. Él publicó en vida solamente 2 libros y los cuentos que publicó antes desperdigados en diferentes publicaciones periódicas y, y sí, publicaciones periódicas. Lo otro que se publicó de él, se publicó o se ha publicado a post-mortem, ¿no? La hoja que no había caído en su otoño en el 79. En el 2004, La motocicleta selvática. Y en el 2005, El regreso de Toñito Esparragosa, contado por él mismo. Ok. En el caso de La tienda de muñecos, tenemos pues una serie de cuentos. El primero, el que da título al libro, el cuento ficticio, El alma, El cuarto de los duendes, Narración de las nubes, El librero, La realidad circundante, El difunto y yo. En el libro, en su edición del 27, editada en París o publicada en París, ya aparecían originalmente la carta preliminar de César Sumeta, que era su amigo personal, y que le había enviado esta carta en 1925, hablándole del libro, porque Julio Garmendia le envió el libro para que le comentara. Y después, cuando él estuvo en Italia, cuando Garmendia estuvo en Italia, se puso en contacto con un famoso crítico venezolano de la época, que ha sido uno de los más importantes de la crítica venezolana del principio, de las primeras décadas del siglo XX, Jesús Emprún, que también escribió un prólogo sobre el libro tras su lectura y le dio realmente, digamos, le ofreció una mirada crítica y una mirada optimista también y ofreció una buena entrada al libro para que fuera recibido por los lectores y por la comunidad de autores de la época. Las opiniones de Jesús Emprún que Idenis ha puesto en su presentación, pues todavía están completamente vigentes con respecto, y son atinadas con respecto a este libro de, de Julio Garmendia. ¿Alguna pregunta? ¿Hola?
Muy bien, oído. Aquí en esta otra, ¿me oyen? Hola. Sí, profesor. Sí, sí, profesor. Bueno, en esta otra diapositiva, yo construyo esto que está acá, que es un argumento. Es decir, en pocas Sí, palabras, profe. muy bien. En pocas palabras, la construcción de las acciones más importantes que suceden en la tienda de muñecos. ¿Podría alguien leer este argumento? ¿Podría alguien leerlo? ¿Pueden verlo? Yo puedo leerlo si quiere. Adelante, léalo, por favor, para todos. Una familia de tenderos ha pasado por 2 generaciones la posesión y administración de una tienda de muñecos, a la que tienen un entrañable, disciplinado y deferente afecto. Pero la tercera generación no siente el negocio de la familia de la misma forma. El narrador es el heredero y desde su perspectiva atestigua los esfuerzos de su padrino por enseñarle los correctos procederes del negocio. Vislumbra las agradecidas palabras del abuelo y del padrino. Les debemos la vida. Presencia el rechazo del padrino por Heriberto, el joven y frívolo empleado. Y ya siendo un adulto, asiste a su querido padrino, que como en un rito de iniciación con los muñecos en mano, en su lecho de muerte, le entrega la responsabilidad de continuar con la tradición familiar, a la vez de una serie de consejos. El narrador acepta el encargo, escucha los consejos y, tras la muerte de su padrino, le pide al empleado que ordene los muñecos del establecimiento. Gracias, Gabriel. Muy bien, ahí tienen ustedes un argumento construido a propósito de la tienda de muñecos. Se supone que ese argumento debe tener las acciones más importantes que suceden en la historia, los protagonistas, las acciones y presentado de forma secuencial de acuerdo como sucede en la historia. Obviamente, en este cuento vemos una trayectoria la trayectoria de una familia de tenderos, el abuelo primero, luego el padrino, y luego le corresponde la tarea de ser tendero de la tienda al propio narrador o heredero. Y lo que nos muestra solamente son como varios episodios de la vida de esa familia. El episodio primero lejano y entre reminiscencias, como si fuesen flashbacks del abuelo, a quien le tenía un gran respeto y un gran afecto a la tienda y a todos los muñecos, y, y que vemos también esas actitudes del abuelo reflejadas en las propias enseñanzas del padrino, porque el padrino es precisamente el que está encargado de transmitir esa herencia, esa tradición de esa familia al heredero, al narrador. Y ese respeto, esa actitud disciplinada, ese régimen férreo, ese orden de no combinar los tipos de muñecos, de no permitir que se mezclaran, de tratarlos de una forma dura pero respetuosa, pues eso es lo que intenta de alguna manera el, el padrino de inculcarle a su ahijado, pero no sabemos hasta qué punto logra realmente calar en el muchacho y después en el adulto esas enseñanzas. Porque él dice en varias ocasiones que cuando cuando él administre la tienda, pues no va a seguir las mismas, las mismas indicaciones o el mismo régimen que seguía su padrino y su abuelo, que ya cuando nos lo muestran al final del cuento, ya el padrino se ha envejecido y es como ver la imagen del propio abuelo. Entonces, básicamente es el argumento de esta historia. ¿Ustedes quisieran añadir algo a este argumento? ¿Quisieran añadir algo al argumento?
Creo que Hola. no. O sea, es decir, a mí por lo menos me trae a la mente la, la, la- el detalle en que es como, bueno, ya más de todo como en el acto de la crianza, ¿no? Porque a pesar de que el abuelo le inculca, que es lo que es el trabajo de las generaciones, digamos, mayores, ¿ok? Es para darle el paso a las generaciones nuevas, pero simplemente como pone el personaje, él no sigue los mismos pasos. Es como que básicamente, por mucho que nuestros padres nos enseñen las virtudes, los valores y esas cosas, nosotros no, puede que no cometamos o sí cometamos los mismos errores, porque básicamente, eh, bueno, yo lo veo de esa manera, por así decirlo. Muy bien. En relación con el empleado, es interesante cómo lo tratan, porque ¿qué representa el empleado allí? Y con